Buenísimas tardes, tengan todos. Ya comenzamos este contexto. Sepan ustedes que el patrimonio cultural debe ocupar un lugar cimero en las políticas de desarrollo de cada territorio. Y debe ocupar porque no creo que realmente tengan ese rol dentro de esas políticas. Por ejemplo, en Cienfuegos se pudiera explotar muchísimo más, por supuesto, en la mejor acepción de la palabra. Si ustedes quieren saber mucho más sobre el tema, quédense con nosotros porque hoy estaremos hablando sobre cómo se debe tener en cuenta a ese patrimonio cultural, material e inmaterial en cada territorio para que se visibilice más esa política que tiene nuestro país para tener en cuenta al patrimonio cultural. Quédense con nosotros porque ya comenzamos con nuestro video portada, la reseña que siempre abre las puertas a este contexto. Las expresiones y manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural son narrativas de gran significado que no solo se encuentran en las grandes urbes, sino también en los pueblos y comunidades donde forman parte imprescindible del desarrollo humano. Las condiciones materiales, sus espiritualidades, los saberes generados por los individuos, entre otros, están a la mano para su empleo y trascendencia. Las técnicas de la informatización y la comunicación e Internet son empleadas como una plataforma para visualizar tales representaciones, destacando la significación del patrimonio cultural que al socializarse se universaliza y reinterpreta. En la actualidad, dadas las condiciones de un mundo emergente, tales representaciones adquieren importancia en las políticas públicas, culturales y sociales. Ya usted lo sabe, estaremos conversando sobre patrimonio cultural en nuestro contexto de hoy y para ello tenemos, y ya le doy la bienvenida, en nuestro estudio está el máster en ciencias David Soler Marchans, investigador y profesor de la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez. Bienvenido, buenas tardes. No, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acceder. David, primeramente, ¿qué se concibe como patrimonio cultural? Mira, esa pregunta es interesante en estos momentos, más todavía. ¿Por qué? Porque nuestra nación cambió la ley de patrimonio cultural y por lo tanto hay una nueva perspectiva, tanto teórica como metodológica, con respecto al patrimonio cultural. Esta ley, que es la ley 155 de 2022, y su reglamento, pues ya tiene nuevas concepciones teóricas sobre qué es el patrimonio cultural. Lo más interesante es que hay un punto de contacto entre el concepto general de la cultura, es decir, que son todas las expresiones materiales e inmateriales creados por la humanidad en un periodo de tiempo determinado, históricamente determinado, y esto entonces hay una coherencia con el concepto de patrimonio. Ya para el patrimonio en estos momentos es eso mismo, es decir, todas las expresiones materiales e inmateriales que producen las comunidades, los pueblos, los colectivos y las personas individualmente, que antes no era así. Es decir, antes había una concepción más estrecha del patrimonio. En estos momentos esta concepción es más general porque implica al individuo, al sujeto de identidad, al sujeto que produce el patrimonio. Y por lo tanto eso le da una fuerza mucho mayor como proceso cultural, como proceso colectivo. Y entonces ya viene a jugar muchas dimensiones del patrimonio, fundamentalmente la dimensión jurídica, que es de gran valor, porque el patrimonio, en primer lugar, para ser patrimonio, tiene que tener una dimensión jurídica, tiene que ser legal, tiene que legalizar y tiene que comunicarse públicamente. Y eso está en contextos donde la declaratoria, los procesos de declaratoria, las investigaciones y las nuevas comisiones de patrimonio cultural, pues generen sinergias, que lo que tú iniciaste en tu programa, generen sinergias de utilidad en función del desarrollo territorial. ¿Qué representaciones tiene entonces el patrimonio cultural? Bueno, el patrimonio cultural, como tú dijiste al principio, se divide en patrimonio cultural y patrimonio inmaterial, y no solamente así. Es decir, el patrimonio también incluye el patrimonio subacuático, el patrimonio paleontológico, el patrimonio arqueológico, e incluye los paisajes culturales, que antiguamente no se incluía.
al incluir el paisaje cultural ya como fenómeno que se aleja un poco más del paisaje de la naturaleza, sino es el paisaje de las ciudades, de las relaciones personales, de las relaciones culturales, de los códigos, de las narrativas, interpretaciones que se producen entre la gente, que le ofrecen valor, ¿no?, a cómo vivimos, por qué vivimos de esa manera, cómo concebimos lo que estamos viviendo, lo que estamos, cómo nos comunicamos. Y entonces eso engrandece la visión del patrimonio, ¿Cómo no? porque lo coloca a un nivel societal, es decir, lo coloca a un nivel mayor de la sociedad y un poco que entonces va a buscar una complejidad de esa totalidad de la sociedad, y por lo tanto en estos momentos cualquier cosa puede ser patrimonio, siempre y cuando eso responda a los valores de identidad de los territorios, y que eso puede ser múltiples, diversos, porque múltiples y diversos son los contextos, múltiples y diversos son los individuos, y al ser así, de tener esa diversidad, pues indiscutiblemente entonces la riqueza patrimonial es muy grande. También es grande al incluirse el patrimonio inmaterial, que para que sea inmaterial tiene que ser material, y es una cosa importante porque la gente piensa que el patrimonio inmaterial está lejos de lo material, y no es así. Es decir, para que la expresión del patrimonio inmaterial exista, tiene que existir la expresión del patrimonio material. Es decir, te voy a poner un ejemplo: las comidas marineras son patrimonio inmaterial, pero tiene que existir la comida. Ajá, tiene que existir la comida para que tú, desde los elementos organolépticos de la comida, es decir, el sabor, la textura, el olor, el color, influya en tu mente tuya, en tus gustos y en tus necesidades, e influya en tu bienestar humano. Ahí es donde el patrimonio inmaterial hace una diferencia. Es decir, el patrimonio inmaterial busca el bienestar de la colectividad, el bienestar de los individuos, y es entonces donde se convierte en una herramienta de desarrollo de la ciencia, de la tecnología y del propio desarrollo cultural de los territorios. Bueno, el patrimonio cultural transversaliza los ámbitos social, económico, demográfico incluso, y por supuesto el cultural. Es por eso que el Ministerio de Cultura de nuestro país ha creado un programa, ya usted me dirá el nombre, y quiero que me hable dentro de ese programa de su proyecto. Ajá. Bueno, el programa que se llama así, Programa de Identidad Cubana y Latinoamericana, es un programa que pertenece al Ministerio de Cultura. Nosotros pertenecemos a ese programa del año 2017 y hemos presentado varios proyectos de ciencias y tecnología. Esto nos ha colocado en un posicionamiento bastante bien dentro del desarrollo de la ciencia en el Ministerio de Cultura, y inicialmente fue Cienfuegos y eso se ha ido extendiendo. Actualmente nuestro proyecto está en varias provincias, es decir, está en Santa Clara, está en Santiago Espíritu, está en Matanzas, y empieza en Artemisa. Hay territorios de ellos que en mi opinión, han dado grandes impactos y han permitido transferencias tecnológicas muy significativas en el campo de la educación popular, de la interpretación patrimonial, como es el caso de Matanzas, o como es el caso de los doctorados de Santa Clara. También es muy importante los resultados obtenidos en las ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad, porque hubo un momento en que el proyecto estuvo dirigido a las ciudades patrimoniales, es decir, a la gestión integral de las ciudades patrimoniales, a partir de una perspectiva que defendemos nosotros, los compañeros de la Universidad de Cienfuegos, que es la perspectiva sociocultural de la gestión del patrimonio cultural. Y por lo tanto eso también ha generado un marco teórico de construcción interesante. El proyecto, por lo tanto, responde a esas necesidades. En estos momentos el único proyecto que tiene programas de patrimonio es el que nosotros dirigimos. Es el que está aquí enclavado en Cienfuegos, que como decía David, tiene también ramificaciones a la región central. Bueno, sobre ese proyecto vamos a conocer muchísimo más a continuación de la siguiente pausa.
Y en imágenes usted ha podido disfrutar de algunas de las representaciones de ese patrimonio cultural. En el estudio está con nosotros para hablar sobre el tema David Soler Marchants, máster en ciencias, profesor e investigador de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. Profe, usted lidera un proyecto, y hacíamos alusión. ¿Cuál es el nombre de este proyecto y cuáles son los objetivos que persigue? Este proyecto se llama Formación Académica en Interpretación Integral del Patrimonio Cultural y Natural para Actores Sociales y Articulantes de Desarrollo Local en la Región Central de Cuba. Realmente, un poco largo el tema, el título. Sí, sí. Pero realmente son la manera en que actualmente se maneja. Y es abarcador, es muy abarcador. A partir de los objetivos. Los objetivos de nosotros fundamentales es ese, es la formación académica en interpretación del patrimonio, por cuanto actualmente hay un giro antropológico de las ciencias, en el caso de las ciencias culturales y en el caso de las ciencias patrimoniales, en el cual es muy importante la interpretación que se hace de esas expresiones y manifestaciones, porque esas interpretaciones además son múltiples y diversas. Es ahí donde entonces se complejiza al interpretador del patrimonio y por lo tanto es necesario formar capacidades en los trabajadores de patrimonio, en los cuentapropistas, en toda aquella gente que como tú dijiste a la entrada, emplean los valores del patrimonio para que entonces se empleen de forma adecuada. Nuestro proyecto debe cumplir los 3 objetivos principales de la interpretación del patrimonio a nivel mundial, que son que quiero que sepas, que quiero que sientas y cómo quiero que actúes. Y eso entonces va a generar una complejidad porque es multidimensional, es decir, ahí tiene que estar la dimensión económica, la dimensión cultural, la dimensión ideológica, la dimensión física, la psicológica, la sociológica, la histórica, y por lo tanto un buen interpretador de patrimonio tiene que tener conocimiento de todas esas áreas de la ciencia y saber aplicar de forma amena, de forma instructiva, de forma educativa, para que permitan a la gente entonces actuar de forma coherente con su conservación. Es significativo que la perspectiva sociocultural es, en nuestro entender, la más idónea para transversalizar todo ese proceso. Y por eso te dije que al principio nosotros desde el proyecto defendemos, bueno, nosotros y el equipo que funciona conmigo, la perspectiva sociocultural de eso. Actualmente no se puede hablar de patrimonio cultural sin una serie de conceptos que antes no existían. No? Por ejemplo, la indexicalidad, que es un concepto del patrimonio cultural que viene de la perspectiva sociocultural, que es cómo quiero lograr las cosas, cómo quiero que se logren, qué cosas quiero lograr, cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a lograr. Toda una metodología muy específica. Uno muy importante, la resiliencia, es decir, el patrimonio cultural es resiliente, sobre todo el patrimonio inmaterial es muy resiliente y eso lo hace vulnerable y lo coloca en grandes riesgos con respecto a su conservación, porque el patrimonio inmaterial no tiene propiedad, la propiedad del patrimonio es individual, eres tú, tu mamá, tu casa, lo que pasa en la sociedad, en tu comunidad, en el barrio. Y puede adaptarse, pero hay que tener mucho cuidado porque puede perderse. Exacto, puede perderse o puede dejar de visualizarse, que es lo que ha pasado en ocasiones, y entonces ahí se pierden los valores, los riesgos, sobre todo para poderlo emplear de forma adecuada. Otro elemento importante que te aparece o que es necesario atravesar con los nuevos criterios de interpretación es la visión, alejarse de la visión única del patrimonio. Es decir, de no decirte, esto es así porque es así. No, actualmente hay el mismo desarrollo de la tecnología, el mismo desarrollo de la ciencia, el mismo desarrollo de la tecnología es importante. En estos momentos, los centros de interpretación están surgiendo con más rapidez que los museos. ¿Por qué? Porque el centro de interpretación ya incluye lo que tú me preguntabas, las TIC, las nuevas tecnologías, e implica creación de software para eso, creación de hardware para el desarrollo, nuevas narrativas digitales, narrativas virtuales, incluso de inteligencia artificial para la comprensión y la interpretación de patrimonio y sus lecturas y narrativas desde diferentes perspectivas. Es por eso que mi proyecto va hacia ahí, es decir, es formar capacidades para ir formando interpretadores, que en la actualidad es importante decirte que los guías interpretativos están más en turismo que en cultura, porque realmente la interpretación surge en el campo del turismo natural, de naturaleza, de los ecoturismos, y por lo tanto, pero el pasar allá a la parte cultural, pasar al sistema institucional de la cultura, pues entonces genera otras visiones y es ahí donde se necesita la formación de capacidades. Cada vez más los centros de interpretación juegan un papel esencial. Aquí hay experiencias muy valiosas,
Yo pienso que la experiencia del cementerio de Santiago de Cuba es una experiencia importante de esta interpretación. Bueno, el Centro Fidel Castro es un centro interpretativo de mucha fuerza en el orden de la investigación de la ciencia. El centro interpretativo del Palacio Segundo Cabo, que es el centro entre Europa y Cuba, también es un elemento que es importante, pero nuestra provincia ya está creando su centro de interpretación. Bueno, sobre eso le propongo conversar al regreso de nuestra próxima sección con Mérito Propio. Comencé a trabajar en bufetes colectivos en septiembre de 1988. Desde esa fecha me mantengo en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos como abogada de la organización, miembro de la organización, y he realizado distintas labores durante estos 36 años de servicio en el bufete colectivo. Fui jefe de equipo, fui responsable de bufete, después me trasladé a la provincia de Santi Espíritu, donde fui directora de una unidad de bufetes colectivos en Santi Espíritu, y retorné nuevamente a la provincia de Cienfuegos como abogada en el bufete colectivo de Cumanayagua. Desde el 2017 estoy desempeñando entonces la función de coordinadora provincial de los servicios legales especializados, que son las siglas BES acá en la provincia de Cienfuegos, pero siempre en este gremio de la abogacía cienfueguera, de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Hice penal en mis inicios de graduada, después ya sí me incliné por el derecho civil y comencé a trabajar con más énfasis la materia civil, administrativa, patrimonial y de familia, y de ahí hice la especialidad en el 2005, la culminé como especialista en derecho civil, patrimonial y de familia. En el transcurso de todos esos años vas dejando una huella en lo personal, una huella en la familia, una huella en los hijos. Porque, por ejemplo, yo tengo una niña y cuando era chiquita me decía: mamá, no me gusta salir contigo porque todo el mundo te para en la calle. Mamá, me llevas corriendo. Es decir, siempre andaba corriendo, porque cuando no era el tribunal era en el registro civil, cuando no te están esperando en una empresa, porque también desarrollé la asesoría a empresas jurídicas durante muchos años desde el bufete colectivo. Y pienso que en ellos me formé. En ellos adquirí el carácter que tengo actualmente, incluso desarrollé la personalidad, porque aunque uno crea que no, desarrolla valores y méritos en la vida que uno va desarrollando y va aprendiendo, porque cuando sales de la universidad puedes pensar que te sabes la ley. No, no te la sabes. La experiencia, el conocimiento te lo da la experiencia, y enfrentarte día a día con uno y otro caso, con un cliente de un tipo, con un cliente de otro tipo, con clientes con un problema más difícil, con clientes con menos problemas. ¿Qué significa para mí? Significa la vida. Y esta entrevista a propósito del aniversario 60 de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que será el próximo 22 de enero, pero que desde ya nuestro programa estará rindiendo el homenaje, aunque el tema de esta tarde es patrimonio cultural y seguimos hablando sobre él. El profe David conmigo. Quedábamos pendientes de las potencialidades que tiene Cienfuegos y los proyectos que tiene para tener esos centros interpretativos. Cienfuegos es una de las provincias que más posibilidades tiene. Primero porque es una, como dijiste al principio, es un contexto universal. Y a veces Cienfuegos no están muy conscientes que ellos pertenecen a una universalidad que realmente es importante pues, conservarla. Este proyecto o los proyectos son múltiples porque están en diferentes instituciones culturales, aunque los museos, las oficinas de monumentos, todos son técnicas de la interpretación, que es una cosa mayor socialmente, pero realmente existen muchos proyectos en ese sentido.
Esos proyectos, bueno, en estos momentos las maquetas, por ejemplo, son técnicas interpretativas que la oficina lleva desarrollando durante varios años y que realmente es un trabajo muy arduo de estudio, de casa por casa, de espacio por espacio. También las visiones que hay sobre los documentos históricos, los elementos fundacionales, el uso de la ciudad. El archivo, por ejemplo, en estos momentos está desarrollando un interesantísimo trabajo sobre el rescate de la historia documental y las investigaciones alrededor de la historia documental. La carrera de historia también, y aunque realmente la mayoría de los trabajos sobre interpretación recaen en la carrera de gestión sociocultural para el turismo y la carrera de licenciatura en turismo, que es donde más se trabaja la gestión integral, pero todavía es insuficiente. Los procesos investigativos vinculados a la interpretación del patrimonio. En la universidad, por ejemplo, posee innumerables producciones científicas. A mí no me gusta llamarle tesis, a mí me gusta llamarle producciones científicas porque es más que una tesis. Es todo un proceso que se genera alrededor de la tesis, que incluye esos clientes para los cuales tú trabajas, las necesidades, los procesos objetivos y la manera de visualizarlos. Y por lo tanto a veces no se emplean con la prontitud o las recomendaciones que eso requiere, y por lo tanto dentro del proyecto también está un poco a ese proceso de visualización y socialización y empleo de esos procesos investigativos. Eso es lo que está llevando, por ejemplo, que están surgiendo investigaciones en la maestría de Historia y Antropología sobre estudios de las producciones científicas del patrimonio y que cómo eso está influyendo en ese proceso. La otra cosa es que, pero yo pienso también que esas investigaciones a un nivel micro, a un nivel más institucional, sí se aplican sistemáticamente y que requieren más estudio y análisis de los procesos interpretativos del patrimonio. Porque mira, la puesta en valor, que una de las cosas que me preguntaste, salen de la interpretación del patrimonio. Si el patrimonio está mal interpretado, la puesta en valor está mal colocada y por lo tanto no surte los efectos económicos o socioeconómicos o territoriales que se requiere en función de eso. Y nuestra provincia tiene unicidades muchas en el campo del urbanismo, en el campo de la música, es muy importante, en el campo del teatro, en el campo de las religiones populares, de las reglas de Ocha o regla de Ochifá. Tiene mucho en el campo de la lingüística, también es importante. Tiene en el campo de los estudios de migración, porque somos una ciudad cosmopolita y eso obliga a los campos de migración. Y son muchas posibilidades que tiene de desarrollo, de estudio y de aplicación de esos estudios. Por eso es que la interpretación es tan grande. La interpretación no es solamente la institución, la interpretación es para la sociedad, para los colectivos. Y cada cual tiene una manera de percibir la vida. Y esta cosmovisión que lo da la cultura, que es de los pueblos, que lo da las identidades, los códigos que en ellos se manejan y cómo lo manejamos y de qué manera se manejan y por qué tenemos que estar siempre atentos a ese desarrollo. Creo que por ahí tiene que ir la política pública del patrimonio. Bueno, mejor forma de cerrar imposible, profe. Se nos ha ido este tiempo súper que rápido y creo que nuestra directora tiene la deuda desde ya de traerlo nuevamente para continuar hablando sobre todo de su proyecto. Rapidito, una felicitación a unos muchachos de la UCF en voz del profe. Bueno, hoy se inició las Olimpiadas Integrales del Conocimiento que mi casa UCF de la universidad, una iniciativa muy interesante que va a durar hasta el mes de abril. Pero se inició con mi cátedra y hoy hubo el encuentro del contenido del patrimonio universitario, porque ya nuestra universidad tiene un patrimonio. Eso es muy bien, está muy bien. El grupo que ganó fue el de Guardianes de la Cultura, que creo que es de la Facultad de Ciencias Sociales, y ahí va mi felicitación, porque la mayoría fueron alumnos míos. Bueno, pues ahí está. Gracias, profe, por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes. Y a ustedes, queridos televidentes, como siempre, también las gracias. Nos despedimos, pero solo hasta el martes próximo y con música. Del clamor y del sonido, esta voz antagónica del ruido llega y se posa, acaricia en el tímpano y lo aborda, permite oír la luz de las tinieblas, llega hasta el interior, sin voz lo amuebla.
la paz es sorda. Llueve silencio aquí que están durmiendo los nardos del jardín, las azucenas, silencio brillador de luna llena que voy oyendo. Silencio de los tiempos de las cuevas, silencio del cigarro que se apaga, y voy oyendo el humo como vaga en formas nuevas. Escucho los sonidos alfombrados, qué bueno que el amor perfecto es mudo, es más grave el amor, es más agudo, más bien callado. El sonido es